con este tema estaremos completando la parte que tienen que dar el examen escrito el miércoles, ¿no es cierto? Que va a ser de músculos, arterias y venas. Ese lo vamos a dar en el aula el día miércoles. Ya desde la próxima semana, depende de qué grupos son, ya es su examen práctico, su segundo procesual. Se van a dar cuenta que este tema es un poco más complicado porque, bueno, tiene muchos nombres, cada arteria va a tener ramas, cada rama va a tener ramas terminales, ramas colaterales, y a veces esas también van a tener sus colaterales, pero es hacer resumen, solamente resumen. Esta vez no voy a mencionar nada de la parte de relaciones, porque eso generalmente se va viendo en la práctica con el cadáver. Y como no tenemos cadáver, pues que me les mencione eso, se me van a perder más. Entonces ahora solamente les voy a dar las ramas principales, sus colaterales y sus terminales, ¿ya? Y obviamente que a dónde van a ir a irrigar. Lamentablemente, pues no hay una imagen así exacta, tal cual la teoría, para que pueda mostrarles en una sola imagen todo, para que así no se pierda. Por eso es que se toma una imagen de un lado, otra imagen de otro lado y así, pero no se pierdan en eso. Otra cosa de que las varias imágenes que hay en internet, ya se les debió dar cuenta de que no es la misma descripción que utiliza el libro de Rubier. Entonces nosotros saben que el examen va a ser netamente Rubier y pues tenemos que describir según Rubier, ¿ya? Entonces, para que empecemos a hablar de las arterias, la arteria principal de nuestro cuerpo va a ser la arteria aorta. Ya, la aorta es una arteria. Saben que en todas las imágenes el color rojo representa a las arterias, porque las arterias son las que llevan la sangre oxigenada. Y las venas son representadas con el color azul, porque son la sangre desoxigenada, ¿no es cierto? La sangre contaminada. Entonces vamos a hablar primero de las arterias, como les dije, y estas van a salir todas de la aorta. Para que puedan ubicarse mejor, primero voy a darles un pantallazo en todo lo que consiste la aorta, para que así no se pierda, ¿ya? Hagamos de cuenta que este es nuestro corazón. Sabemos que el corazón va a tener 4 cámaras, ¿no es cierto? Que son 2 aurículas y 2 ventrículos, uno derecho e izquierdo cada uno. A partir del ventrículo izquierdo van a ser lo que es la arteria aorta, ¿ya? Esta aorta va a tener su primera porción que se llama aorta ascendente. Luego se va a continuar y va a formar un arco, que justamente se llama arco o callado de la aorta. Este arco va a llegar hasta nivel de la vértebra torácica número 4, a nivel de la T4. A partir de ese nivel, la aorta empieza a llamarse aorta descendente. Pero esta aorta descendente también va a tener partes. Desde la T4 hasta el músculo diafragmático, que es el músculo que va a separar el tórax del abdomen, ¿ya? Entonces todo esto de aquí vendría a ser tórax, ¿no es cierto? Todo esto vendría a ser tórax y todo esto vendría a ser abdomen. A nivel de la T4 hasta el diafragma va a venir a ser la aorta torácica. Pasa el diafragma hasta la L4, o sea, hasta la lumbar número 4, va a ser la aorta abdominal. Aorta abdominal.
A nivel de la L4, esta aorta se va a bifurcar en sus ramos terminales, que van a ser las arterias ilíacas. Y estas ilíacas pues van a dar ramas que van a dar irrigación a la pelvis y a los miembros inferiores. De nuestra aorta abdominal pues va a estar irrigado toda la parte del abdomen, todo lo que tenemos en el abdomen. De la aorta torácica van a nacer todas las arterias que van a dar irrigación a toda la parte del tórax. Y la irrigación que va a ser de cabeza y de cuello van a ser a partir de este arco de la aorta, de aquí. Y nace con 3 ramas principales, ya que de derecha a izquierda van a ser el tronco brachiocefálico, vamos a tener la carótida común o carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda, y todo va a empezar a ese nivel. Ahora, nuestro tronco brachiocefálico va a tener una longitud de 3 centímetros aproximadamente, y de esa manera igual se va a volver a bifurcar en la carótida común derecha y la subclavia derecha, ¿ya? Es lo mismo lo que tengamos al lado izquierdo, tanto en la subclavia como en la carótida izquierda, vamos a tener en la carótida común derecha y en la subclavia derecha. Bien, ahora vamos a ver entonces lo que acabo de explicarles. Este vendría a ser nuestro callado de la aorta o nuestro arco de la aorta. Aquí tenemos al tronco brachiocefálico que se divide en la subclavia derecha y en la carótida común derecha. Tenemos a la carótida común izquierda y a la subclavia izquierda, ¿ya? Por la relación que tienen, miren acá, esta vendría a ser la clavícula. Entonces, las dos izquierdas, tanto la subclavia como la carótida, nacen a partir del arco de la aorta, ¿cierto? Por lo tanto, van a tener 2 segmentos. Un segmento torácico, porque a partir de la clavícula hacia abajo es el tórax, entonces va a tener su segmento torácico, y de la clavícula hacia arriba va a ser su segmento cervical. Mientras que la derecha, porque nace del tronco brachiocefálico, que esto vendría a estar a nivel del tórax, solamente tiene el segmento cervical, ¿ya? Bien, vamos a empezar. Bueno, aquí tendría que haberle mostrado las relaciones, pero como le dije, no vamos a hablar nada de relaciones, ¿ya? Bien, vamos a describir primero nuestras carótidas primitivas, o sea, derecha e izquierda. Ahorita estamos viendo que este es nuestro tronco brachiocefálico, esta vendría a ser la subclavia derecha y esta es la carótida común derecha, ¿no es cierto? Tanto la carótida común derecha y la carótida común izquierda van a ascender, van a seguir ascendiendo, y a nivel de la C4 posteriormente o del hueso hioides anteriormente, se va a bifurcar en sus 2 ramas principales, que va a ser la carótida interna y la carótida externa. Aquí vemos de igual manera, ¿no? Carótida común va a llegar a nivel del hueso hioides o de la C4 y se va a bifurcar en sus 2 ramas principales, que van a ser la carótida interna y la carótida externa. Antes de esta bifurcación, vamos a tener una dilatación, que vendría a ser esta. Aquí la ven y aquí la ven. ¿No ven? Esa dilatación se conoce con el nombre de seno carotidio. En este seno carotidio van a desembocar lo que son los nervios simpáticos, el 9º y el 10º par craneal.
Por lo tanto, este seno carotídeo va a actuar como un vasoreceptor, o sea que se va a encargar de controlar la presión arterial. Por detrás de este seno carotídeo vamos a tener, aquí lo podemos ver, este que está aquí atrás, va a ser el corpúsculo retrocarotídeo. A este corpúsculo retrocarotídeo van a llegar los ramos del noveno par craneal y le va a dar una función de quimiorreceptor. Entonces este se va a encargar de controlar la frecuencia respiratoria. Bien, continuamos entonces con el recorrido de nuestra carótida y ya estaríamos hablando de la bifurcación, ¿no es cierto? Aquí tenemos la carótida primitiva, este vendría a ser nuestro seno carotídeo y aquí tenemos la bifurcación en carótida interna y carótida externa. Ahora sí vamos a empezar a hablar de esta carótida externa. Esta carótida externa se va a extender desde la bifurcación de la carótida común hasta 5 centímetros. Miren, aquí está la mandíbula, ¿no es cierto? Aquí vendría a estar el ángulo de la mandíbula. Entonces se va a extender hasta 5 centímetros por arriba del ángulo de la mandíbula y va a dar sus dos ramas terminales, que va a venir a ser la temporal superficial y esta otra que vendría a ser la maxilar. Esas son las ramas terminales. Antes, en todo su trayecto, antes de llegar a sus ramas terminales, va a tener sus ramas colaterales. Entonces, de aquí en adelante, ramas colaterales van a ser las ramas que van a estar en su trayecto de cualquier arteria antes de llegar a sus ramas terminales. ¿Ok? Bien, ¿cuáles son estas ramas terminales de nuestra carótida externa? Vamos a tener como memotécnico, en total son 7 ramas. Y como memotécnico va a ser ti, li, fa, fa, o cau. Tili, fa, fa, o cau. ¿Ya? De esa manera entonces van a acordarse de las ramas colaterales de nuestra carótida externa, que van a ser, aquí tenemos esta primera, va a venir a ser la tiroidea superior. Esta va a ser la lingual. Esta va a ser la facial. Esas vendrían a ser como las anteriores, ¿no es cierto? Las posteriores tenemos a la faringea ascendente. Tenemos a la occipital. Y tenemos a la auricular posterior. Y la séptima rama vendría a ser las ramas parotídeas que van a ir directamente hacia la parótida. Bien, esas son las ramas colaterales. Ya, tiroidea superior, lingual, facial, faringe ascendente, occipital y auricular posterior. Como ramas terminales de la carótida externa tenemos a la temporal superficial y a la maxilar, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí estamos bien? Doctora, ¿puedo repetir lo de la final? ¿Cuál? Las últimas dos, por favor. La temporal superficial y la maxilar. Gracias. O sea, más o menos va a ser así. A ver, supongamos que esta es nuestra carótida externa. ¿Ves? Vamos a tener la tiroidea superior, la lingual y la facial. Tenemos la faringe ascendente, la occipital, la auricular posterior como ramas colaterales. Y nuestras ramas terminales van a ser la maxilar
y la temporal superficial. Ahora vamos a describir cada una de estas. Creo que aquí me van a ver mejor con este puntero. Bien. Hablemos de nuestra primera rama, que es la tiroidea superior, que va a venir a ser esta. Esta tiroidea superior ya va a tener sus ramas colaterales, que van a ser esta, que se llama rama para el esternocleidomastoideo, y justamente va a ir a dar irrigación al esternocleidomastoideo. ¿Ve? Va a tener otra rama colateral, que es la laringia superior, y va a ir a dar irrigación a los músculos de la laringe. Y tenemos también tres ramas terminales, que van a ser esta, que va a ser la rama anterior, la rama posterior y la rama lateral. Las tres, tanto la anterior, la posterior como la lateral, como pueden ver, está yendo a dar irrigación a la glándula tiroides. Pero esta nuestra rama anterior, va a ir hacia el istmo de la tiroides, que es la parte más delgadita de la tiroides, y se va a anastomosar con la rama anterior de la carótida, perdón, de la tiroidea superior, de la carótida común del otro lado, ¿no es cierto? Entonces, en esa anastomosis va a formar otra arteria, que es la arteria cricotiroidea. Y esa arteria cricotiroidea va a dar irrigación a la mucosa subglótica y también a los músculos cricotiroideos. Pasamos a nuestra segunda rama, que es, miren acá, este mismo dibujo lo vamos a ir viendo en todas para que nos vayamos ubicando. Esta vendría a ser la tiroidea, ¿no es cierto? Tiroidea superior. Por arriba de la tiroidea superior vamos a tener esta, que va a ser la lingual. Bueno, la lingual, esta arteria se va a originar a la altura del asta mayor del hueso ioides. Va a pasar profunda al iogloso, al músculo iogloso, y va a llegar hasta la lengua. Aquí, como vemos aquí, esta vendría a ser nuestra lengua, ¿no es cierto? Y en la lengua va a estar entre los músculos geniogloso y el iogloso, ¿ya? Y va a terminar cerca de la punta de la lengua mediante dos arterias. O sea, sus ramas terminales de esta arteria lingual vendrían a ser la lingual profunda, que es esta, y la sublingual. Mientras que sus ramas colaterales van a ser una que se va a ir hacia arriba, que va a ser la arteria dorsal de la lengua, y otra que se va a ir hacia los músculos suprayoideos, que va a ser la arteria o la rama suprayoidea. La tercera rama de nuestra carótida externa, aquí sigamos el trayecto, esta vendría a ser la lingual, ¿verdad? Tiroidea superior, esta vendría a ser la lingual y esta vendría a ser la facial. Esta facial ya va a pasar profunda, o sea, va a pasar por detrás del vientre posterior de nuestro músculo digástrico, que vendría a ser este, y también del estiloioideo. Va a penetrar a esta región, que va a ser la región submandibular, va a cruzar, como pueden ver en esta imagen, va a cruzar la cara lateralmente, va a recorrer a toda la cara y va a venir a terminar al ángulo medial o ángulo interno del ojo, con una rama terminal que es la arteria angular. Y a este nivel se va a anatomosar con la arteria nasal dorsal o dorsal nasal, que va a venir a ser rama de la oftálmica, y la oftálmica va a venir a ser rama de la carótida interna. Y aquí entonces, en este lugar, es donde se van a anastomosar la carótida interna con la carótida externa. Ahora vamos a ver sus ramas de esta arteria facial. Antes de describir las ramas, vamos a describir las tres curvas que hace esta arteria.
Aquí lo podemos ver mejor. Va a ser, como les dije, 3 curvas. Ya vamos a tener esta primera curva, que vendría a ser la supraglandular. Luego va a pasar por debajo de la... A ver, aquí creo que se ve mejor. Aquí. Esta vendría a ser la supraglandular. Va a pasar por debajo de la mandíbula, por lo tanto, esta va a ser la submandibular. Y esta vendría a ser la curva facial. ¿Ya? Va a tener 5 ramas colaterales antes de hacerse facial, o sea, 5 ramas colaterales por debajo de la mandíbula. Y estas van a ser, como les digo, no puedo encontrar una imagen en la que se las puedo mostrar todas las arterias, pero se las voy a mencionar. Esta, por ejemplo, va a venir a ser la arteria massetérica, que va a estar irrigando al músculo massetérico. Tendría que haber otra por acá, que es la palatina ascendente. Tendría que haber otra arteria por acá, que va a ser la submandibular. Esta que vendría a ser la submentoniana. Y también otra ramita que se va a ir hacia lo profundo, que van a ser las ramas pterigoideas. Esas son las 5 que van a estar por debajo de la mandíbula. Una vez cruza la mandíbula, hace su curva facial, va a tener esta rama que es la labial inferior, que va a ir hacia el labio inferior. Esta otra rama que va a ser la labial superior. Esta labial superior se van a anastomosar con la labial superior del otro lado y van a formar esta arteria que es la arteria del tabique nasal. Seguimos el recorrido de nuestra arteria facial y va a llegar al surco nasolabial, donde va a dar esta rama, que es la arteria nasal lateral. Y continúa su trayecto, como les dije, hacia el canto interno o hacia el ángulo interno del ojo, donde aquí va a dar su rama terminal, que va a venir a ser la arteria angular. Entonces, esta arteria angular, como les había dicho hace un momento, es la que se anastomosa con esta que está saliendo de acá, que es la dorsal nasal, ya que es rama de la oftálmica. O sea, la vamos a ver ahorita cuando describamos la arteria oftálmica. Y esas vendrían a ser las ramas de la arteria facial. Nos vamos con las ramas que van a estar hacia posterior. Aquí está, miren, aquí tenemos esta cual, a ver, este vendría a ser nuestro callado, ¿no es cierto? Perdón, el tronco brachiocefálico. Esta vendría a ser la subclavia, esta vendría a ser la carótida común, ¿derecha o izquierda? Derecha. Derecha, ¿no es cierto? Derecha porque está saliendo del tronco. Aquí vendría a estar nuestro seno, carótida externa, carótida interna. Estas 3 ya hemos hablado, ¿no es cierto? ¿Esta cuál vendría a ser? La tiroidea superior. Tiroidea superior, esta. La arteria superior. La lingual. La lingual y la última sería la facial. La facial, exactamente. Facial. Ahora nos vamos entonces con las posteriores, que esta vendría a ser nuestra faringia ascendente. Esta faringe ascendente va a ascender lateral a la faringe, que la va a irrigar, ¿no? Y va a tener 3 ramos colaterales. No tiene un ramo terminal, va a tener solo 3 ramas colaterales, que va a ser una rama posterior que se va a ir a dar irrigación a los músculos prevertebrales. Va a tener una rama lateral que justamente va a ir a irrigar a la faringe. Y va a tener otra rama que es la meningia posterior. Esta meningia posterior va a pasar por el agujero yugular y va a entrar a dar irrigación a la dura madre. Vámonos con la siguiente arteria, que vendría a ser la occipital. Esta, ¿no? La occipital. La arteria occipital se va a originar a la altura del ángulo de la mandíbula
y pues va a estar en relación con este nervio que vendría a ser el 12º par craneal, el hipogloso. Va a seguir, como ven aquí, el borde inferior de este músculo que vendría a ser el vientre posterior del músculo digástrico. Va a pasar por, va a pasar por medio de esto que vendría a ser el surco de la apófisis mastoidea, ¿se acuerdan? Que pasaba por ahí, la arteria occipital, ¿no es cierto? Va a pasar entonces por ese surco y bueno, va a dar sus ramos terminales. Sus ramos terminales de esta arteria occipital van a ser la lateral y la medial. Solamente se conoce así, ramo lateral y ramo medial. Y en ese su trayecto, pues va a tener sus ramas colaterales, que van a ser ramos musculares, que aquí pues no se las puede ver. Va a ser esta arteria, que es la estilomastoidea, y también va a tener ramas meningias. Pasamos a la última rama, que va a ser la auricular posterior. Ya con su nombre, pues auricular posterior, ya se ubica más o menos dónde está, ¿no? Esta se va a originar en todo este espacio que vendría a ser al espesor de la glándula parótida. Va a seguir el borde superior del vientre posterior del músculo digástrico y va a pasar también lateral a la apófisis mastoides. Va a tener sus ramas terminales. A ver aquí. Ya, esta vendría a ser, ¿no es cierto? Va a tener entonces sus ramas terminales, que va a ser una anterior, esta, que va a ser la rama auricular, y esta posterior, que va a ser la rama mastoidea. Va a tener también colaterales, las cuales van a ser ramas musculares, de igual manera van a ir a irrigar a los músculos que van a estar en toda esta región, van a ser ramos pequeñitos. Va a tener esta otra rama que va a ser también la estilomastoidea, que es la más importante de esta auricular posterior, que va a ir a anastomosarse con la estilomastoidea de la occipital, y va a tener ramas para la glándula parótida. Con eso antes que me olvide, con eso estaríamos terminando entonces las ramas colaterales, ¿no es cierto? Tenemos a la arteria temporal superficial, que vendría a ser esta, ya que es una rama terminal ya. Ramas terminales, dijimos que va a ser la temporal superficial y la maxilar, ¿no es cierto? Esas son las terminales. Esta temporal superficial se va a originar de igual manera en el espesor de la parótida, va a pasar lateral al cóndilo del temporal, por delante del conducto auditivo externo. Y bueno, va a tener una relación importante que va a venir a ser el nervio auriculotemporal, ¿no? Que va a estar por delante de este nervio. Sus ramas colaterales de esta arteria temporal superficial van a ser la arteria transversal de la cara, que es esta, la temporal media y la cigomático orbitaria. Bueno, que vendría a ser esta, ¿no? La cigomático orbitaria. Sus ramas terminales van a ser estas dos grandes que vemos acá, que van a ser la rama frontal y la rama parietal. Esta rama frontal, la parietal, la rama medial de la occipital y la rama lateral del occipital, como pueden ver aquí, van a dar irrigación a todo el cuero cabelludo. Vamos con la última arteria de la carótida externa, que va a ser la maxilar, ¿no es cierto? Es de esto. Esta maxilar de igual manera se va a originar en el espesor de la parótida, va a seguir lo que es el músculo pterigoideo lateral,
y va a terminar allá en el fondo de la fosa pterigopalatina, con su ramo terminal que vendría a ser esta arteria que se llama esfenopalatina. Ya, esta rama, la arteria maxilar o maxilar interna, es la rama más gruesa, o sea, la que tiene mayor calibre de la carótida externa. En todo su trayecto, como pueden ver aquí, va a tener varias ramas. Ya, estas solamente las vamos a mencionar. Y aquí nuevamente quiero aclarar de que si bien esta imagen ha sido la imagen más cercana que he encontrado a lo que describe Rouvier, no está tal cual lo describe. Pero aquí se los voy a señalar como está en Rouvier, ¿ya? A ver, para Rouvier... Pamela, nenhuma destas ramas, pelo que eu estou observando nas adipositivas, passam pela parte interna do globo ocular? ¿Perdón? Nenhuma destas ramas apresentadas passa pela parte interna, posterior, nem arriba, nem abaixo do globo ocular? De la carótida interna. Estamos ahorita describiendo la carótida externa. Ah, sim, gracias. Bien, entonces esta es nuestra maxilar o maxilar interna. Para Rouvier lo divide en 4 grupos. El primer grupo que dice que va a estar a nivel del cuello de la mandíbula, ¿ya? Y van a ser la timpánica anterior, esta, la meningia media y la meningia accesoria. Entonces, estas 3 van a pertenecer al primer grupo que van a estar cerca de el cuello de la mandíbula. El segundo grupo, que nace entre los 2 fascículos del músculo pterigoideo lateral, van a ser la alveolar inferior, bueno, que aquí no la tenemos, la vamos a pintar, que esta sea nuestra alveolar inferior. La masseterina, esta. La temporal profunda posterior, esta. Y la pterigoidea, ya, solo pterigoidea. Entonces, este vendría a ser nuestro segundo grupo. Que va a estar entre los 2 fascículos del pterigoideo lateral. El tercer grupo van a ser cerca de la tuberosidad del maxilar, ¿ya? Y van a estar compuestas por la bucal, esta, por la temporal profunda anterior, esa, la alveolar superoposterior y la infraorbitaria. Esas vendrían a estar entonces en el tercer grupo. Y el cuarto grupo, que va a estar en el trasfondo de la fosa infratemporal, vamos a tener a la palatina descendente, que vendría a ser esta. Esta Rouvier la llama como arteria del conducto pterigoideo y la pterigopalatina. Ya, esas vendrían a estar entonces en el cuarto grupo, que van a estar a nivel del trasfondo de la fosa infratemporal. Y como rama terminal vamos a tener esta que va a ser la esfenopalatina, ¿no? Esas son las ramas de la maxilar. Ahora con eso terminamos carótida externa. Vamos a la carótida interna. Esta carótida interna, como ven aquí,
esta, ¿ya? Está destinada a irrigar al encéfalo y al contenido de la órbita. De igual manera, entonces va a tener ramas colaterales y ramas terminales. Si hablamos de la arteria carótida interna, sus ramas colaterales van a ser bueno, aquí no puedo mostrárselas, la carótida timpánica y la oftálmica, que vendría a ser esta. Esta oftálmica va a tener también sus ramas colaterales y sus ramas terminales. Ahorita vamos a describirlas esas. Y sus ramas terminales de la carótida interna van a ser la cerebral anterior, la comunicante posterior, coroidea anterior y la cerebral media. Esas solamente se las menciono porque las van a conocer cuando ya estén en neuro, porque ahí vamos a ver, estas forman parte en sí de lo que va a ser el polígono de Wills. Entonces, lo van a conocer en anatomía 2. Pero como les dije, esta es nuestra arteria oftálmica. Va a tener sus ramos terminales y sus ramos colaterales. Que todas estas van a ir a partir de este nervio que vendría a ser el nervio óptico. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que va a tener sus ramos colaterales por debajo del nervio óptico, por arriba del nervio óptico y medial al nervio óptico. ¿Ok? ¿Cuáles son las ramas que vamos a tener inferior al nervio óptico? Van a ser esta que es la central de la retina y esta que vendría a ser la lagrimal. Las que van a estar superior al nervio óptico son estas, las que estamos viendo acá. Y vamos a tener esta que vendría a ser la supraorbitaria, esta larga. Vamos a tener a las ciliares cortas posteriores, que son estas. Las ciliares largas posteriores, que van a formar el circuito arterial mayor del iris. Y también vamos a tener ramos musculares que vendrían a ser estos. Estos ramos musculares van a ser dos. El ramo muscular superior, el que estamos viendo ahorita, que van a ir a dar irrigación al músculo elevador del párpado superior, al recto superior, al recto medial y al oblicuo superior. Y la rama inferior, que vendría a estar por acá adentro, va a dar irrigación al recto inferior, al recto lateral y al oblicuo inferior. Las ramas que van a estar medial al nervio óptico, este es nuestro nervio óptico, las que van a estar medial al nervio óptico van a ser la etmoidal posterior, la etmoidal anterior, la palpebral superior, que es la que estamos viendo acá, la palpebral inferior estaría por más adentro, y esta que vendría a ser nuestra supratroclear, esta de acá. Y esta otra que estamos viendo ahí, esta va a venir a ser la rama terminal de la arteria oftálmica, que vendría a ser la dorsal de la nariz. Es esta dorsal de la nariz la que se va a anastomosar con la arteria angular en el canto interno del ojo, ¿no es cierto? Que es rama de la facial, ¿no es cierto? Bien, y ahí termina nuestra carótida interna. Pasamos a las subclavias. Las arterias subclavias, que van a ser esta nuestra subclavia derecha y esta la subclavia izquierda, ¿cuál creen que es más larga de estas dos subclavias? ¿La derecha o la izquierda? Derecha. ¿Por Derecha. qué? La derecha, ¿por qué? A ver. Porque os especificamos son las que digamos, de onde vem a horta. ¿Por qué? No escuché nada. Porque porque la parte donde viene a horta, A horta, el tronco. el tronco. Ya, entonces va a ser la izquierda la más grande, ¿no es cierto? La más larga. ¿Por qué?
porque la derecha sale del tronco brachiocefálico. Y aquí estamos perdiendo 3 centímetros. El tronco brachiocefálico va a medir 3 centímetros. Mientras que en la izquierda, como nace a partir del callado de la aorta, pues estamos ganando estos 3 centímetros. Entonces la más larga va a ser la izquierda, ¿no es cierto? Bien, como ya les había mencionado a un principio, pues la subclavia izquierda, por el hecho de que nace desde la aorta, va a tener 2 segmentos. De igual manera, su segmento torácico y su segmento cervical. Estas nuestras subclavias, vamos a hablar primero de su rama terminal de la subclavia, ¿ya? Y esta rama terminal va a venir a ser la arteria axilar, que en sí es la continuación de la subclavia. Aquí tenemos esta nuestra subclavia. Una vez, aquí está mejor. Una vez que esta subclavia pasa por debajo de la clavícula, que va a ser esta, cambia de nombre y se convierte en la arteria axilar. ¿Ya? En la arteria axilar. En sí va a estar esta axilar a nivel del vértice de la axila, a nivel del borde lateral de la primera costilla. Entonces, esa vendría a ser su rama terminal, que como les digo, solamente es la continuación, ¿no es cierto? Y en todo ese trayecto, antes de pasar la clavícula, pues tenemos a sus ramas colaterales. Y esta, como pueden ver, está pasando, está atravesando este triángulo, ese, que se conoce con el nombre de hiato interescalénico. Este hiato interescalénico, entonces, está formado por el escaleno anterior y el escaleno medio, ¿ya? Y esta arteria subclavia va a pasar junto con todas estas cosas amarillas que estamos viendo acá, que va a ser el plexo. Y justamente eso es lo que divide a nuestra subclavia en 3 segmentos. El segmento antes de lo que este escaleno le está tapando, o sea, este segmento va a ser el segmento preescalénico. El segmento que está cubierto por el escaleno anterior va a ser el segmento interescalénico. Y el segmento posterior al escaleno va a ser el segmento postescalénico. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice nuestra literatura? De que todas las arterias, excepto una, que es esta, la dorsal de la escápula, nacen del segmento preescalénico. Ya, todas, excepto la dorsal de la escápula. También vamos a tener otra estructura que aquí la podemos ver mejor a este nivel, que es el triángulo de la arteria vertebral, que es esta. Esta es nuestra arteria vertebral. Entonces aquí vemos esta estructura que es el triángulo de la arteria vertebral, que lateralmente está limitada por el escaleno anterior, que vendría a ser esta, medialmente por el músculo largo del cuello y el esófago, y por debajo pues va a estar limitado por la primera costilla, ¿ya? ¿Qué pasa por ahí? Pues la arteria vertebral, que es rama de la subclavia. Ahorita vamos a ver. Ahí están las ramas colaterales colaterales y terminal de nuestra arteria subclavia. También estamos viendo, como les dije, los 3 segmentos. Este vendría a ser nuestro escaleno anterior, ¿verdad? Entonces, este va a ser el segmento preescalénico, que según la literatura, pues todas sus ramas colaterales, excepto esta, nacen solamente de esto. Aquí vuelvo a repetirles de que la imagen es la más parecida a lo que describe Rouvier, pero no está tal cual lo describe. De igual manera, se los voy a describir. Vamos entonces con sus ramas colaterales, que va a ser esta, nuestra primera arteria, que es la arteria vertebral.
vamos a tener esta otra que es la torácica interna o mamaria interna. Y vamos a tener dos troncos, que va a ser el tronco tirocervical, que va a tener a la tiroidea inferior, va a tener a la cervical ascendente, va a tener a la transversa del cuello y va a tener a la supraescapular. Este otro tronco que también es el tronco costocervical, que también, según Rubier, va a estar aquí, ya en el segmento preescalénico, va a tener solo dos ramas, que va a ser la intercostal suprema y esta que va a ser la cervical profunda. Y bueno, la única que, como les dije, van a ser del segmento retroescalénico va a ser la dorsal de la escápula, ¿no? Y su rama terminal, la axilar. Ahora vamos a ver el trayecto que van a tener estas arterias. La arteria vertebral, ya la hemos escuchado, ¿no es cierto?, hablar de la vertebral. Como ven aquí, en la primera rama de la subclavia, y está atravesando los agujeros transversos de las vértebras cervicales a partir de la C6 hasta la C1. Esta, aquí podemos ver mejor, pasa por encima del arco posterior del atlas, va a atravesar el agujero magno y se va a anastomosar con la vertebral del lado opuesto para formar este tronco que va a ser la arteria basilar. Esta arteria basilar la podemos ver mejor acá, es esta. Va a estar en el surco basilar justamente de esta estructura que va a venir a ser el puente o protuberancia. Ya aquí estamos viendo lo mismo que acabo de describirles. Pasa el agujero magno y se anastomosan para formar la arteria basilar. ¿Va a tener ramas colaterales en todo su trayecto? Sí, a nivel cervical, ya a nivel cervical van a tener las ramas espinales, estas, y ramos musculares. Va a tener también ramas colaterales a nivel del cráneo, o sea, ya aquí dentro del cráneo. Pero como les digo, esto lo van a aprender mejor en Anato 2, no les voy a complicar mucho con esto. Y sus ramas pues van a ser se las voy a mencionar porque no se las ve tampoco acá. La arteria meningia, la espinal posterior, la espinal anterior, la cerebrosa inferoposterior. Nuestra torácica interna o mamaria interna van a ser de la cara inferior de la arteria subclavia, se va a dirigir hacia inferior por detrás de la vena subclavia y bueno, va a dar sus ramas terminales que van a ser la epigástrica superior y la musculofrénica. Y va a tener ramas colaterales que van a ser ramos posteriores que van a ir hacia el timo, el pericardio y el diafragma. Hacia anterior van a ir hacia el pectoral mayor y la glándula mamaria. Hacia medial van a ir a irrigar la cara posterior del esternón. Y hacia lateral, que son estas las que estamos viendo justamente acá, que van a ser las que van a ir a los espacios intercostales. Ya están cada uno. Bueno, aquí tenemos la misma imagen de la anterior para mostrarles las otras ramas que tenemos, ¿no? Dijimos que este era nuestro tronco costocervical con sus dos ramas, que va a ser la intercostal suprema, esta es la que va a ir hacia abajo, la que va a descender, y va a dar tres ramitas para los tres primeros espacios intercostales. Y esta otra que va a venir a ser la cervical profunda, ¿no? Que va a ir a dar irrigación al semiespinoso de la cabeza. Este que vendría a ser nuestro tronco tirocervical
ya que va a tener esta que vendría a ser la tiroidea inferior, que va a tener ramos terminales, que va a ser el ramo inferior, posterior y medial, que tendría que estar acá, y sus ramos colaterales también tendrían que estar a este nivel, que van a ser ramos traqueales para la tráquea, ramos esofágicos que van a ir hacia el esófago, y el ramo laringio inferior. Vamos a tener también esta otra, que va a ser la cervical ascendente. Vamos a tener a la transversa del cuello, que van a ir a dar irrigación a todos los músculos posteriores de la región del cuello. Y tenemos esta otra, que vendría a ser la supraescapular, ¿no? Y aquí pues no podemos ver a la rama, a la última rama, que es la dorsal de la escápula, pero va a ir hacia la parte posterior, hacia los músculos de la parte posterior de la escápula. Bien, con eso terminamos lo que son la parte de las arterias de cuello y cabeza. Ahora tenemos que describir también las estructuras anatómicas que vamos a ver a este nivel por las diferentes estructuras, valga la redundancia, que vamos a encontrar a este nivel. Y entre uno de esos va a ser el triángulo de Farabeu. ¿Cómo está limitado el triángulo de Farabeu? Hacia atrás va a estar limitado por la vena yugular interna, hacia abajo va a estar, hacia abajo y adelante va a estar limitada por la vena facial, y hacia arriba y adelante este vendría a ser nuestro nervio hipogloso, el 12º par craneal. El contenido de este triángulo de Farabeu es todo lo que estamos viendo acá adentro, que va a ser la carótida externa, va a ser esta rama descendente del hipogloso, vamos a tener al nervio laringio superior, vamos a tener también a la carótida interna, este otro que va a ser el nervio vago, y bueno, aquí no vemos, pero también vamos a tener como contenido a la cadena simpática. Otro triángulo que vamos a encontrar aquí va a venir a ser el triángulo de Guyon. Este triángulo de Guyon, a ver, va a estar limitado hacia atrás por la yugular interna, que vendría a ser esta, yugular interna. Hacia abajo y adelante va a estar limitada por la vena facial. Y hacia arriba y adelante va a estar limitado por este que vendría a ser el vientre posterior del músculo digástrico. El contenido que estamos viendo acá de nuestro triángulo de Guyon va a ser de igual manera el nervio hipogloso, la carótida externa, la carótida interna, el nervio laringio superior, también vamos a tener a este que va a ser el nervio vago, y también va a estar la cadena simpática. Otro triángulo que tenemos va a ser el triángulo de Beckler. Ahí está limitado el triángulo de Beckler, donde entonces su límite posterior va a ser el borde posterior del hipogloso. Hacia abajo está limitado por el borde superior del hueso ioides, y hacia arriba y adelante va a estar limitado por el vientre posterior del músculo digástrico. El contenido de este pues va a ser nuestro hipogloso y la arteria lingual. El triángulo de Pirogov. Este es el más chiquitito que vamos a tener, donde hacia arriba pues está limitando esto, que va a ser nuestro 12º par craneal. Hacia adelante está limitando el borde posterior del músculo miloioideo, que este vendría a ser el miloioideo, ¿no? Todo esto. Y hacia abajo va a estar limitado por el tendón intermedio del músculo digástrico. Este es nuestro tendón intermedio. Ahí. El contenido es solamente esto, que vendría a ser la arteria lingual.
Y ahí terminamos con la parte de arterias. Ahora, las venas, ya, las venas son satélites de las arterias. ¿Qué quieren decir satélites, saben? ¿A qué nos referimos con decir que son satélites de las arterias? ¿Están alrededor? ¿Qué qué? ¿Están cerca? Que van a ir juntos, ¿no? Que van a ir junto con las arterias. Y por lo tanto, pues van a recibir igual el mismo nombre. Tengamos en cuenta de que, a ver, para que me entiendan más fácil, las arterias, si se han dado cuenta, se describe de arriba para abajo y las venas se van a describir al revés. Ya van a ir de abajo para arriba, pero como les dije, van a ser satélites. Lo que sí aquí hay que explicar la parte de que la sangre venosa de la cabeza y del cuello ya va a retornar al corazón, mediante las 6 venas principales, ya que van a ser divididas en 2 grupos. La vena de la región anterior vamos a tener a la yugular interna, a la yugular externa, la yugular anterior que estaría aquí adelante y la tiroidea inferior, bueno, que no la vemos, pero va a ir junto también con la arteria tiroidea inferior, ¿no? Las venas posteriores o de la región de la nuca van a ser solo la cervical profunda y la vertebral. Ahora, de todas estas, pues la más importante va a venir a ser la yugular interna, ¿no es cierto? Que, ¿se acuerdan? Cuando estábamos llevando uno de los huesos del cráneo, les había dicho, aquí nace la yugular interna, ¿se acuerdan? Pero vamos a ver ahora cómo se va a originar esta yugular. Las ramas de donde se va a originar la vena van a ser los senos de la dura madre. ¿Qué son los senos de la dura madre? Han visto de que en huesos del cráneo hemos repetido muchas veces el seno sagital superior. ¿Se han preguntado qué es el seno sagital superior? ¿De dónde viene? ¿Cómo se forma? ¿O solo se lo han aprendido que se llama el surco del seno sagital superior? Bien, los senos, entonces los senos, porque hemos escuchado hablar de varios senos, ¿no es cierto? No solo del sagital superior. Van a ser el desdoblamiento de la dura madre. La dura madre va a ser la capa más externa de las meninges, donde va a estar formado por 2 capas que van a ir plegadas. Pero en algún momento estas se van a desprender. Hagamos de cuenta que va a ir así. ¿Ya? Y se vuelven a unir. Y esta formación, este desprendimiento que hay, ahí va a juntarse, a acumularse la sangre venosa y eso va a ser un seno. ¿Ok? Y estos senos, de igual manera, van a estar divididos en 2 grupos. El grupo póstero superior y el ántero inferior. El grupo póstero superior va a estar subdividido, son 7 senos del grupo póstero superior, y van a estar subdivididos en impares y pares. Vamos a tener 3 impares y 4 pares. Los impares van a ser justamente el seno sagital superior, va a ser el seno sagital inferior, y este que va a ser el seno recto. Y los pares y laterales van a ser los senos marginales, que van a ser estos, y estos que vendrían a ser los senos laterales.
Ahí. ¿Ya? Ahora vamos a describir poquito de estos como para que no se queden, digamos así, en de dónde vienen o qué son. Este es nuestro seno sagital superior. Como pueden ver, nace a partir de la cresta frontal, ¿no es cierto? Empieza en la cresta frontal, ya se dirige por toda la extensión superior de la hoz del cerebro y va a desembocar en esto que va a ser la confluencia de los senos. ¿Saben qué es una confluencia? Va a ser donde todos van a llegar a terminar ahí, ¿no es cierto? Van a desembocar ahí. Entonces, esta es la confluencia de los senos que va a terminar a nivel de la protuberancia occipital interna. Tenemos al seno sagital inferior, que va a ser esta, y va a ir en el reborde inferior de la hoz del cerebro, y este va a desembocar en este seno, que es el seno recto. Y el seno recto, pues se va a extender a lo largo de la base de la hoz, ¿ya? Y va a recibir, como ven aquí, la sangre del seno sagital inferior. Y este seno recto recién va a desembocar aquí en la confluencia de los senos. Entonces, como se pueden dar cuenta, todos van a ir a desembocar indirecta o directamente, todos van a desembocar en el seno sagital, perdón, en la confluencia de los senos, ¿no? Los senos marginales, que vendrían a ser estos, se van a originar en el agujero yugular, se originan en el agujero yugular, van a rodear a lo que es el agujero magno, ¿ya? Y van a desembocar también en la confluencia de los senos. Los senos laterales, estos van a ser al revés, se van a originar en la confluencia de los senos y van a desembocar en el agujero yugular. Y es a ese nivel donde va a nacer la vena yugular interna, ¿no es cierto? Que esta vendría a ser el tronco de la yugular interna que va a descender por el cuello. Nos falta el grupo de los senos del cavernoso, que van a venir a ser estos. Estos senos cavernosos van a estar, como pueden ver aquí, a cada lado de la silla turca. Aquí esta es nuestra silla turca, ¿verdad? Entonces van a estar a cada lado de la silla turca. Estos senos van a recibir la sangre de la órbita y de la cavidad craneal. Y todos van a desembocar en la yugular interna. Entonces, los senos cavernosos desembocan en la yugular interna. Los otros senos, como se dieron cuenta, desembocan en la confluencia de los senos, ¿no? Bien, hablando del tronco de nuestra yugular interna, esta va a iniciar, vuelvo a repetir, va a iniciar en el agujero yugular, va a descender por el cuello hasta la base del cuello, donde va a terminar o va a desembocar en la vena subclavia. Y esa unión de la yugular interna con la subclavia van a formar lo que es la vena brachiocefálica. ¿Ya? ¿Se dan cuenta, no es cierto? Tenemos entonces senos de la dura madre, van a formar, a ver aquí. Ya, hagamos de cuenta que todos estos van a ser los senos de la dura madre. Senos de la dura madre van a formar la yugular interna. ¿No ven? Esta yugular interna se va a anastomosar con la subclavia y van a formar la vena brachiocefálica. ¿Ya? ¿Se acuerdan que es al revés de lo que habíamos dicho
de las arterias, ¿no es cierto? De las arterias teníamos tronco brachiocefálico y del tronco brachiocefálico nacía la carótida derecha y la subclavia. Aquí está al revés, ¿se dan cuenta? Bien, va a tener también ramas colaterales que van a estar a nivel de la base del cuello, que como les dije, no hay una imagen que nos pueda mostrar todas, así que se las voy a mencionar rápido, que van a ser las ramas colaterales a nivel de la base del cuello, o sea, a este nivel. Vamos a tener la del seno petroso inferior, la del seno petroso occipital, la del plexo carotídeo interno, la vena condyle anterior y las venas faríngeas. Y las ramas colaterales que van a nacer del cuello y del hueso ioides, a nivel del cuello y del hueso ioides, van a ser el tronco tirolinguofacial. O sea, tronco quiere decir que va a tener otras ramas, ¿no es cierto? Y si el tronco se va a llamar tirolinguofacial, quiere decir que va a tener una una arteria, que va a ser, perdón, una vena que va a ser la tiroidea superior. Lingual y facial, otra rama que va a ser la facial, ¿no es cierto? Pero hay una cuarta vena, que es la vena faríngea. Esta vena faríngea puede terminar en este tronco, en el tirolinguofacial, y si termina o desemboca en el tronco tirolinguofacial, ya cambia de nombre, que vendría a ser la vena tirolingofaringofacial. Pero también puede desembocar directamente en la yugular interna. Entonces, y ahí solamente el tronco sería el tirolingofacial, ¿no es cierto? Eso dependiendo, si están manejando, por ejemplo, cadáver, o si van a hacer forenses, tal vez, qué sé yo, y tienen que ver eso, ya, si ven que esta faringe va a estar en la yugular, pues ya su tronco solamente va a ser el tronco tirolingofacial. Pero si está esta rama faríngea en el tronco, pues ya va a ser el tirolingofaringofacial. Sus ramas van a tener sus nombres, ¿no? Facilito. Bien, ¿qué más tenemos? Nuestra yugular externa. ¿Dónde está? Aquí. Esta va a ser la yugular externa, esta. Y pues esta yugular externa va a recoger sangre de las paredes craneales y va a desembocar en la subclavia o en la yugular interna. Entonces la yugular externa, esta, desemboca ya sea en la... A ver, vamos a borrar esto. Ya. Esta, nuestra yugular externa, puede desembocar ya sea en la subclavia o ya sea en la yugular interna. También va a tener ramas colaterales, que van a ser la auricular posterior, la occipitales superficiales, cervical superficial posterior, la de las cavidades timpánicas y de la supraescapular. Lamentablemente no puedo mostrárselos con imágenes porque no hay imágenes que me muestren todo esto, solamente es teoría. La yugular anterior, esta pues también no la tenemos en imagen y tendría que estar por acá. Y esta yugular anterior se va a originar de las venas submentonianas. Ya, estas submentonianas entonces se van a unir y van a formar a la vena yugular anterior. Y esta yugular anterior va a desembocar ya sea en la subclavia o ya sea en la yugular externa. Otra de las venas que vamos a tener va a ser la tiroidea inferior. Bueno, esta tiroidea inferior va a desembocar en la vena brachiocefálica. También tenemos a las cervicales profundas, que van a terminar de igual manera en la brachiocefálica. Y la vena vertebral
esta vena vertebral va a estar conformada o va a estar conformada, ¿sí? Por la unión de varias venas que van a ser el plexo venoso vertebral, la vena condilia posterior, la vena mastoidea, la vena de la nuca y la vertebral anterior. Esas van a unirse y van a formar a la vena vertebral, que va a ser satélite de la arteria vertebral, o sea, su recorrido va a ser el mismo de la arteria. Y por último, pues, nuestra vena subclavia, que de igual manera, entonces, la vena axilar desembocaría en la subclavia, ¿no es cierto? Aquí, esta era nuestra subclavia, ¿se acuerdan? Entonces, la arteria axilar va a desembocar en la subclavia en la, o se va a unir a la yugular interna para formar la brachiocefálica. Y bueno, ahí terminamos el tema de arterias y venas. La parte más difícil yo sé que es arterias. Las venas, como les digo, son satélites de las arterias, va a tener su mismo recorrido, exceptuando pues la formación de los senos y de la yugular interna, ¿no? Bien, jóvenes. ¿Vieron cuando les dije que tenían que haber aprovechado sus exámenes de huesos? Sí. Bien, aquí, ¿quién levantó la mano? Mayan. ¿Tenías alguna pregunta, Mayan? ¿O fue error? Bueno, no hay mensajes. Bien, jóvenes, eso sería el tema de hoy día. Entonces, con eso ya estamos terminando. Vuelvo a repetirles, chicos, por favor, de aquí en adelante las exposiciones. Ya han visto que los dos grupos de ahora, o sea, ya por las caritas que me ponían, nomás les puse su punto, porque si no, a conciencia, tendría que haberles puesto 0. No saquen de otra literatura que no sea de Cuvier. Por favor, si quieren ayudarse, pueden hacerlo con Testí, pero más del internet, no. Traten, obviamente que sé que son largos los temas, pero traten de sacar todo el tema, cosas importantes. Creo que les da flojera leer todo y dicen, ay, no, esto no preparemos, no preparemos. Preparen todo el tema, pero lo más importante de cada subtítulo. Francilene, si estás tratando de hablar, se escucha muy entrecortado, no se entiende nada. Pero que eu não compreendi. Mi teléfono estaba sin audio. Ya volví. Bien, jóvenes, los dejo. Por favor, hasta el lunes. Y de igual manera nos olvidamos, ¿no? Con esto de las exposiciones, no, nos olvidamos de hacer lo que teníamos que hacer para lo de la farándula. Mañana voy a revisar las listas y les voy a mandar el nombre de las personas que se van a encargar. Por favor, solamente es de registrar quienes quieren para después ya hacer un grupo grande y luego ya entre ustedes hablar. Está bien, doctora. Gracias. Bien, si puedo, les voy a hacer un resumen
en las diapositivas, como lo hicimos de músculos, pero no sé al final si lograron entender mejor lo de músculos o no, porque como son, bueno, es mis resúmenes, pues mis apuntes si quieren, yo los entiendo, pero no sé si ustedes lograron entender lo que puse ahí en las diapositivas. Sí, doctora, te entiendo. Ya, si tengo tiempito se los voy a hacer, ya no me comprometo, pero a ver, si puedo, voy a hacer y les mando ese tal vez más rato, mañana, Sí, por favor. para que Gracias. estudien. Sí, gracias, doctora. Ya, bien chicos, nos desconectamos entonces. Mañana por favor solo registren su asistencia y Ok. cualquier cosa estamos en contacto, ¿ya? Ya. Sí, me imagino que están cansados. Me imagino que sí, porque bueno, es su primer parcial, pero